la verdad, no se acercan a Cristo, porque sabiendo que Cristo tiene el poder para transformar la vida, porque sabiendo que Cristo puede iluminar nuestros conocimientos, de que Cristo puede salvar nuestra vida de la oscuridad, prefieren quedarse en esa oscuridad, porque saben ellos que el acercarse a Cristo depende de renunciar todo aquello que está enlazado al mundo, y que en aquello encuentran que es más valioso que se quedarse en la oscuridad y desechando la ayuda de Cristo. Eso es una ceguera de indiferencia, porque sabiendo quién está Cristo para ayudarnos, no prefieren, porque prefieren quedarse en aquello. No me voy allá porque esto me agrada mejor. Un ejemplo, alguien que tiene un vicio de un alcohol, el acercarse a Cristo sabe que tiene que renunciar al alcohol para ser transformado, pero como el vicio es más grande, prefiere quedarse acá en lo que él considera más valioso antes que llegar a Cristo. ¿Sabe una cosa? El martes estaba la hermana ministrando del afán, y yo le voy a decir algo. Yo antes de venir a la iglesia el martes estaba ahí con una libreta a ver la casa, a ver el mueble, a ver el carro, y me puse triste, sentí una carga, porque dije, es que es mucho dinero. Al próximo año le digo a mi esposa, la casa, el carro, esto, ¿quién me garantiza que voy a vivir el otro año? Pero ¿sabe algo? Dice la palabra en Mateo capítulo 6, 31, 32 y 33, dice, porque los gentiles piden estas cosas, que han de comer, que han de vestir, o que andan buscando tras lo que han de tener cosas materiales. Pero si usted se da cuenta, el verso 33 dice, mas buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás, yo entendía que será por añadidura. No, dice, y los demás os será añadido. ¿Sabe que entendía una cosa? Ahí debemos de entender dos cosas: lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente es necesario, y lo que no importa y lo que no es necesario. ¿Qué es lo que importa y cuál es lo necesario? Cristo, Jesús. Y cuando nos acercamos a Cristo, tenemos que renunciar a lo que no es necesario y lo que no importa, a las cosas materiales. Pero sabe una cosa, y estas cosas os serán añadidas. Aquello que tú dejaste sin importancia, sin que era innecesario, eso Cristo te lo va a venir a añadir cuando sea el primer amor hacia Dios. Porque sabía Cristo que tú lo querías y que es un afán. Es en aquello que tú pones y te empeñas, te cansa, te entristece, porque queriéndolo tener no tienes cómo tenerlo, y buscas una manera de cómo obtenerlo, y día con día voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para obtener eso. Pero sabe, dice que para acercarnos a buscar primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia, es necesario dejar las cosas materiales primero. Yo te voy a poner un ejemplo. Este es un celular, y gloria a Dios que no busques un celular. La hermana buscaría un celular y se afana buscando un celular, pero dice, aquí pongo dos cosas en balanza: el buscar la presencia o el buscar una cosa material. Pero cuando tú escuchas la palabra, el Espíritu empieza a convencerte. Cuando el corazón se dispone a escuchar de la palabra, y tú pones en la balanza, es que es necesario mejor la presencia de Dios, y tú desechaste lo que querías a un lado. Pero después que tú amas a Dios por sobre todas las cosas, Dios viene en lo que tú necesitabas, en que no importante lo hiciste a un lado, porque no lo quise por amar su presencia, pero te lo viene y te lo entrega. ¿Por qué? Porque sabía que es necesario para ti. Aleluya. Por eso dice que o serán añadidas. Pero sabe una cosa, alguien que ve es alguien que conoce, alguien que percibe de Cristo. Nosotros conocemos de Cristo. Dice el apóstol Pablo, acordáis que en otro tiempo ustedes también andaban de la misma manera, buscando cómo agradar la carne, en delitos, en deseos, en pasiones desordenadas. Mas no has aprendido así de Cristo, si en verdad os habéis conocido, dice.
Y sabe algo, ¿qué era lo conducente? Yo te expuse, escuché a la hermana ministrar del afán y había una palabra, era palabra de Dios, fue lo que tomé la palabra. Pero si hay alguien que puede decir, antes de que tú digas, es que es la hermana que está ministrando su vida. Si yo fuera una persona que dijera, Señor, yo no estoy afanado, no siento de tener un afán. Lo que me corresponde a mí, porque conozco a Cristo, es ir al Espíritu Santo y decirle, Señor, tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces, mire, escuché hablar de la palabra del afán. Usted dígame, ¿usted sabe un bebé que estoy afanado en algo? Porque esa es la humildad, la sinceridad. El que decide caminar con Cristo eres tú y soy yo. ¿Sabe una cosa? Llevo días diciéndole, si hay algo, quebrantar algo en mi vida, quebrántelo. Hay muchas cosas. Yo le doy una lista al Señor. Si es necesario cambiar algo, cámbialo. Y sabe una cosa, llevo días diciéndole eso. Sabe, le voy a testificar. Empecé con media hora, ya voy casi 2 horas llegando orando en su presencia. Pero es la manera en que tú dispones tu corazón para con Él. Y le voy a decir una cosa, te vuelves tan sensible ante Él, que cuando tú escuchas una palabra empieza a brotar lágrimas como si fuera un manantial en tus ojos. Pero es la manera de cómo tú dispones tu corazón. Es la manera en cómo yo voy a disponer mi corazón. El que decide caminar con Cristo dispone el corazón para que Él empiece a trabajar en la vida. Amén. Y dice, ¿de quién estaba hablando aquí la palabra? Para entender esa palabra es necesario regresar al capítulo 9 de Juan. Dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. La ceguera, el significado de la ceguera es la incapacidad de ver o percibir. El significado de ver bíblicamente significa observar, percibir o conocer. ¿Qué es la ceguera? Algo que es una incapacidad de que tú puedas ver algo, de conocer. Sabemos que Dios ha creado todas las cosas en este mundo, que tú eres parte de una creación y tu creador es Dios. Mi creador es Dios. Y dice la palabra que sin Él las cosas de lo que hoy existen en este mundo nada existiera. Pero usted y yo creemos porque lo estamos conociendo y viendo, porque ya no estamos ciegos, porque dicen que el velo se ha quitado. Pero una persona que escucha hablar de esto no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque hay una ceguera espiritual. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿qué significa maestro? Dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos preguntaron a Jesús, maestro, ¿quién es el que pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús dice, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó como viendo. Un ciego que nació ciego de nacimiento está acostumbrado a vivir a una oscuridad, porque en su vida no hay luz, no lo conoce. Pero sabe una cosa, vamos a hablar eso físico ahora en lo espiritual.
Usted y yo tenemos la vista, vimos por primera vez de nacimiento, pero crecimos en una oscuridad, lejos de la ciudadanía de Cristo, lejos de la luz de Cristo. ¿Cuál era la oscuridad? En maltratos, humillaciones, rechazos. Los padres que abandonan los hijos, el dolor causado por la familia, por los padres. Pero va a haber quien alguno diga, pero es que yo no sufrí eso. Atestado de pecado, atestado de maldad, de inmundicia. Era una oscuridad. Pero bendito el que vino, el que murió y resucitó al tercer día, que nos encontró y conocimos la luz de Cristo. Amén, aleluya. Bendito que nos encontró aquel que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar las buenas nuevas a los pobres, a pregonar la libertad a los cautivos, aquel que dice: a dar vista a los ciegos. Cristo. Y nos encontró. Hay una palabra tan hermosa que yo sé que cuando lo leemos nos estremece, y es una palabra que más que alguno va a decir gloria a Dios. Hermana Sara, no sé si puede leer 2 de Corintios capítulo 4 verso 4. Es una palabra hermosa. Dice que había un hombre que predicó, que dio testimonio de la luz. Un hombre enviado por Dios. No, él era la luz. Él no era la luz, sino para testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. Amén, gloria a Dios. 2 de Corintios 4, verso 4. Amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús, en los cuales el Dios de este siglo Amén. cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria Amén. de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Amén, aleluya. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. En un momento usted y yo nos encontrábamos en aquellas tinieblas, en un mundo desordenado donde estaba vacío. Pero aquel Dios que dijo: sea la luz, vino esa misma luz a iluminar tu vida, a ordenar lo que estaba desordenado, a crear cosas en lo que estaba vacío. Aleluya. Porque resplandeció en nuestros corazones, dice, para iluminación, dice. Lo hemos conocido, Él nos ha encontrado. Gloria al Rey, aleluya. Dice, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice la palabra que aquel hombre, Juan el Bautista, predicaba, dando testimonio de la luz, no siendo él la luz, sino para testimonio de la luz. Que aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. Pero ¿qué dice? Algo triste ahí. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquel que dispuso de su corazón para escucharlo, para obedecerlo, a él dice que le dio una potestad ¿de qué? De ser un hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es una prueba. Esta palabra es tan evidente. Escuche, que dice que el ciego no veía porque estaba ciego de nacimiento, pero escuchó la palabra: ve a lavarte al Siloé, y regresó viendo, porque aunque no veía, su falta de visión no le impidió el escuchar la voz de Dios y ir y hacer lo que le mandaba. ¿Sabe una cosa? Esa es una prueba
de que alguien de que se acerca a Dios puede recobrar su vista. Pero ¿sabe algo? Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Cuando tú vas a ver la obra de Dios manifiesta en tu vida, cuando se acerquen a Dios y escuchemos y obedezcamos lo que Él está hablando. Pero sabe una cosa, los discípulos le preguntaban, ¿quién es el que pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? No es que hayan pecado, es que para la obra de Dios sea manifestado en su vida. No solamente para un ciego de nacimiento, sino aquel que tenga falta de una vista espiritual, aquella persona que no puede ver y entender y comprender quién es Cristo. Que cuando se acerca a Dios, Dios puede iluminar, que así como mandó a hacer la luz en medio de las tinieblas. ¿Y saben qué? Dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Y empezó ahí, gloria a Dios. Dice que cuando aquel hombre fue sanado de su vista, empezaron aquellos que se levantaron en contra de la obra de Dios, de Jesús. Eran los fariseos que le dicen, venga, ven tú que estabas ciego, ¿cómo es que recobraste la vista? Yo no sé. Aquel hombre que se llama Jesús me dijo, ve a lavarte en tu lodo, y fui, me lavé y fui sanado. Pero ahí tú puedes ver que una persona que no puede ver, como aquellos fariseos, no alcanzan a comprender de quién era Jesús. ¿Por qué? Porque dicen que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Porque una persona que tú le predicas de la palabra de la cruz, del evangelio de Cristo, de lo que hizo Cristo por ellos, muchas personas dicen, para los que se pierden esto es locura, pero esto es a nosotros. ¿Para quién? Para ti, para mí, para ustedes, para mí. Para esto de nosotros es un poder de Dios, el que se predica de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquellos hombres empezaban a decirle, ¿quién te ha sanado? Ellos no creían que estaba ciego. Mandaron a llamar a sus padres. Este es vuestro hijo, vedlo. Es nuestro hijo. ¿Cómo es que ve si era ciego? Es verdad, es nuestro hijo. Es verdad, era ciego. Pero cómo recibió la vista no lo sabemos. Preguntadle. Ya es mayor de edad, ya tiene edad para hablar. Pregúntenle a él. Vuelven los fariseos y le dicen, ¿quién te abrió los ojos? Aquel hombre, os lo he dicho, aquel hombre Jesús. ¿Queréis hacer también vosotros sus discípulos? Y dice, nosotros, los fariseos dicen, nosotros somos discípulos de Abraham, porque hemos escuchado de que Dios ha hablado a Moisés, pero a este hombre no sabemos, no lo conocemos. Pero habla una persona que ve, ahora que ya ve y conoce a Cristo. Y eso es lo maravilloso, eso es lo hermoso, que no lo sabemos, que no lo hemos visto, pero a mí me ha sanado la vista. Amén, aleluya. Cuando yo me acerqué y obedecí lo que Él me mandó. Pero sabe una cosa, aquellos fariseos estaban ciegos también espiritualmente, porque dice esto la palabra, dice, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, de que hay un Dios que puede hacer las obras, de que hay un Dios que puede sanar, libertar, levantar. Pero para los que dicen ver, sean cegados. Y Jesús le dice, ¿cómo no entendéis mi lenguaje? Hablando con los fariseos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pero porque os digo la verdad, no me creen. Ellos no recibían la verdad de Cristo. Ellos no aceptaban hablar de Jesús. Ellos intimidaban al pueblo por hablar de Jesús. Porque en esos tiempos y hasta estos tiempos, ese nombre está impactando muchas vidas. Está sanando, está libertando, está purificando. Porque es nombre por sobre todo nombre.
pasado, ¿qué pasaría? No te puedo decir esto porque no lo dice en la palabra. Dice que ellos rechazaban a Jesús porque hablaban la verdad. Y Jesús le dice: pero yo no busco mi gloria, sino mi Padre que me ha enviado, ese glorificará en mí. Mi Padre, ¿quién es tu Padre? Aquel que ustedes dicen vuestro Dios. Y no lo entendían, porque si fueran de Dios, a mí me recibirían, porque yo de Dios he venido. Y no lo aceptaban, a Él no lo aceptaban. Y dice, fíjese lo que dice aquel ciego en el capítulo 9, verso 30, del 29 al 30, dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pero esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me ha abierto los ojos. Es que ese hombre es pecador, decían los fariseos. Pecador o no, a mí me ha abierto los ojos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Escuche lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Gloria a Dios, aleluya. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, esto es poder de Dios. ¿Sabe una cosa, iglesia? Jesús y los fariseos, los fariseos le dicen a Jesús: ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Escuche, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, Jesús le dice: como a ustedes me rechazan, son culpables de incredulidad. Rechazan el evangelio de la gracia y no aceptan al Señor. Por tanto, sus pecados siguen sin ser perdonados. Y dice la palabra, gloria a Dios, en Mateo capítulo 7, gloria a Dios, perdón, en Hechos 28, 27, dice la palabra, Hechos capítulo 28, 27. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué dice que por tanto son culpables de incredulidad? Porque rechazan el evangelio y sus pecados, dicen que permanecen sin ser perdonados. Y dice en Hechos 28, 27, dice del 26, esta palabra lo habla en Isaías 6, capítulo 9, verso 10, y dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. El que no cree en las palabras de Jesús está cerrando sus ojos, engrosando su corazón para no oír. Es una ceguera espiritual, es una ceguera que causa de que Jesús no puede sanarnos, porque no creemos, no podemos ver a causa de esa ceguera. Y como no lo podemos ver, no podemos conocerlo, y no nos puede sanar. Y sabe una cosa, iglesia, que esto es lo más difícil. Un ciego
de nacimiento ha convivido desde su niñez, desde su nacimiento, vivir en la oscuridad porque no conoce la luz. ¿Cómo se comparará a una persona, a la tristeza de una persona que conociendo la luz se haya apartado a la oscuridad? ¿Y saben lo que dice? Le dije ahorita que hay un ciego físico, que el que no puede ver, como aquel caso de este hombre, pero el ciego espiritual, aquellos como los fariseos que dicen vemos, pero rechazaban a Jesús, espiritualmente estaban ciegos, porque Jesús había salido de Dios, era enviado de Dios, y ellos no lo recibieron. Y dice, ¿cómo no entendéis mi lenguaje? Es decir, si vosotros fuerais de Dios, a mí me recibieran, porque yo he salido de Dios. ¿Quién es Dios? Al que ustedes llaman vuestro Padre. Pero Él les sabe, le dice, vosotros decís que soy de Dios y pretendéis matarme. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Vosotros sois vuestro padre el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque dice, y Jesús le dice, porque si yo hablase mentira, Jesús le dice, si yo le digo, yo no conozco a Dios, fuera como ustedes, mentirosos, le dice. O hay una frase que le dice algo allá a los fariseos, y fuera como ustedes, mentirosos, sí. Si yo les dijera, yo no lo conozco, si fuese como ustedes, mentiroso. Pero vuestro Padre es, porque Él miente desde el principio, y cuando habla mentira, de suyo mismo habla. Y dice la palabra que hay un ciego, es el ciego a la ignorancia, el ciego, el de la ignorancia. Escuche, otros dice, otros no han nacido ciegos, pero les gusta vivir pretendiendo no ver a Jesús. Son conscientes de que si se acercan a Cristo, Él los sacará de su oscuridad, pero salir de la oscuridad implica renunciar a esas cosas que los mantiene atados y que ellos consideren más valiosos que la presencia de Dios. No son ciegos, pero eligen mantenerse en la oscuridad. Este tipo de ceguera es más peligrosa, es grave, pues no son ignorantes, dice, no son ignorantes, pero pretenden no ver a Jesús, de que Jesús puede sanar y transformar sus vidas. Esa vida es de conformidad. Yo me conformo aquí, sé quién es Jesús, pero sé que también implica llegar a Jesús, renunciar a esto. Y mucha gente tristemente prefiere quedarse pretendiendo ser ciego cuando no son ciegos, porque conocen de la palabra, conocen de la verdad. Y sabe una cosa, esto el Señor me dio una palabra en Tito capítulo 1, 16, gloria a Dios. Tito capítulo 1, 16. Dice del 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice, procesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero bendito nuestro Dios que hemos conocido a Cristo. Pero bendito nuestro Dios que ha iluminado nuestro entendimiento. Ahora de nosotros depende mantener esa convivencia con el Espíritu Santo. Que tú platiques con Él y que tú le digas, Señor, ¿qué hay en mí? Porque hay cosas. Empiézale como primero a decir lo que hay en ti, lo que tú sabes, y luego ¿qué hay en mí? Le decía ahorita, el que decide caminar con Dios eres tú, pero sabes que hay un pago que hacer. Hay tiempo de inversión para con Cristo, tiempo de lectura, tiempo de oración. Y dice la palabra, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos.
que decide caminar con Cristo eres tú y soy yo. Le dije, en las oraciones le digo, Señor, hay mucho en mi vida. Y si hay algo que quebrantar mi corazón, quebrante mi corazón. Estos días era la oración. Y yo le dije, es doloroso hablar esa palabra, quebrante mi corazón. Pero es mejor vivir en tu presencia, que yo viva en ti y que tú vivas en mí. Se vuelve uno sensible ante su presencia. Pero es una decisión de que implicó girar todo en tu entorno. Oras con Dios, cambias tu forma de pensar. Oras con Dios, cambias tu forma de caminar, cambias tu forma de actuar. Hay cosas en que tú ya te tienes que restringir, porque la decisión que has tomado es que agradar la vida a Cristo, es agradarle a Él. Dice, y con esto cierro, 2 Corintios capítulo 3, 14, 17, hablando como este hombre que se acercó delante de su presencia, que era un ciego de nacimiento. No importa, Jesús dice, para que las obras sean manifiestas en él, no solamente de este ciego nacimiento, sino de aquel que quiere acercarse a Dios, puede recibir la vista, no solamente la vista, recibir sanidad, no solamente sanidad, milagro, conversión. 2 Corintios capítulo 3, del verso 14 al 17, pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando de quiénes, de aquellos hombres, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, dice, y hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén, aleluya. A donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y dice la palabra, Isaías capítulo 25, verso 7, y el Señor hará en estos lugares altos banquetes suculentos, y dice que el velo que envuelve a las naciones será quitado. Cuando se decidan en venir a Jesús, cuando decidan convertirse al Señor, dice que ese velo va a ser quitado. Va a ser quitado ese velo, gloria a Dios. Póngase de pie en esta tarde, gloria a Dios. Este lugar está abierto.